Si no fuera por Jesús, no te pudieras acercar a Dios. No podrías tener una relación con Dios donde le oras y sabes que Él te escucha. Hay una verdad innegable y es que desde que el hombre y la mujer pecaron en Edén, quedaron separados de Dios. Toda la humanidad fue afectada. Somos pecadores. Nacemos pecadores. Adán y Eva actuaron como representantes de la humanidad y por eso a partir de su desobediencia, todas las generaciones quedaron afectadas por el pecado. Ya nacemos separados de Dios. La Biblia dice que nacemos esclavizados al pecado, muertos espiritualmente. Esto no quiere decir que no hay nada bueno en nosotros. Hay personas que por la gracia de Dios todavía reflejan mucho de la imagen de Dios con la que fuimos hechos. Reflejan vestigios de la bondad, del amor, del talento, la misericordia de Dios. A pesar de estar muertos espiritualmente, hay muchas personas virtuosas, que son dadivosas, que apoyan una buena causa, que ayudan a los pobres, que aman a sus hijos, a sus cónyuges, son fieles. Personas con dones y talentos para el arte, para las ciencias. Todas estas cosas son dadas por la gracia de Dios. Él es bueno y hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre justos y pecadores. Así es su naturaleza, Él es un Dios bueno. Pero lo cierto es que espiritualmente somos pecadores y estamos separados de Dios. Si no fuera por Cristo, si no fuera por la gracia de Dios, no fuera posible acercarnos a Él. Esto del pecado de la humanidad se nota en cada ser humano. Aún los niños, nadie les tiene que enseñar a mentir, a pelear, a ser egoístas, a decir mío, a decir no te lo presto, a jalarle el pelo al otro. Desde chiquitos comenzamos a manifestar nuestra muerte espiritual, nuestro pecado. Por supuesto también hay malos ejemplos en el hogar, pero dígame si no es cierto que muchos niños manifiestan su pecado a partir de cierta edad y no necesariamente han recibido un mal ejemplo de los papás. Es decir, no es el entorno del ser humano la principal razón por qué el hombre se corrompe. Dice la Biblia que del corazón salen los homicidios, la inmoralidad, la envidia, el pecado, las adicciones, la maldad. La necedad viene ligada al corazón del muchacho. Fuimos concebidos en pecado, dice la Biblia. Y así cuando ya el ser humano es adulto, pues manifestamos amor al dinero, idolatría, inmoralidad, alcoholismo, violencia, materialismo, egoísmos, envidias, guerras. Vivimos en un mundo bajo maldición donde hay enfermedades. La creación entera está bajo la maldición del pecado. Pero Dios no nos dejó así. De inmediato, después de la caída de la humanidad, Él echó a andar su plan que ya tenía preparado para salvarnos. Pero ese plan tenía dos partes y ambas están en la Biblia. La primera parte la conocemos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Dios necesitaba primero hacernos entender que somos pecadores, porque algo terrible de nuestra muerte espiritual es que ni siquiera nos damos cuenta de lo fregados que estamos. Creemos que estamos bien, creemos que no somos tan malos como el otro. Nos comparamos con el pecado del prójimo y decimos yo no soy tan malo como él. Pero el Señor quería que nos comparáramos con su ley perfecta. Y Él le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos y entró en este pacto de obras con el propósito de que conociéramos que somos pecadores. Era necesario que nos diéramos cuenta de nuestra propia maldad e iniquidad, de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos por obras, para que así dependiéramos del Salvador que Dios iba a enviar. En todo el Antiguo Testamento vemos constantemente estos principios. Israel es pecador, la humanidad entera está separada de Dios, no podemos salvarnos a nosotros mismos y somos merecedores del juicio y de la ira de Dios. Pero el Señor promete constantemente que Él enviará un Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, un Salvador, un Mesías. Hay promesa tras promesa de ese Mesías que había de venir. Así que todo el Antiguo Testamento le está mostrando a las personas que no pueden salvarse a sí mismas, que son pecadoras. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 13, en el Antiguo Testamento Dios había elegido habitar en el arca del pacto. Y esta arca estaba fuera del alcance de las personas. Porque un Dios santo, si entraba en contacto con el hombre pecador, este hombre pecador inmediatamente era fulminado. La única forma que Dios pudiera habitar en medio del campamento es si lo ponían en el lugar santísimo. Y ahí nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año, habiendo ofrecido sacrificios por sus propios pecados. Pero en Primera de Crónicas 13 vemos al rey David queriendo traer el arca del pacto a su casa, a la ciudad de David, a Jerusalén.
Y dice el rey David, esta arca del pacto se ha descuidado desde tiempos de Saúl. Si a ustedes les parece bien, le pregunta a los ancianos del pueblo, y si es la voluntad de Dios, yo la quisiera trasladar a mi casa. Todos estaban de acuerdo y comienzan a trasladar esta arca del pacto, donde va la viva presencia de Dios. Pero Dios les quiere demostrar que un Dios santo no puede estar en contacto con hombres pecadores si no es a través de un mediador, a través de un salvador. Así que los bueyes que transportaban el arca empezaron a tropezar cuando iban por un lugar llamado la era de Kidón, y uno de los hombres que transportaba el arca, llamado Usa, extendió su mano para detener el arca. Y dice la Biblia que la ira de Jehová se encendió contra aquel hombre, lo hirió y murió en la presencia de Jehová. Y este capítulo termina con David muy consternado por la muerte de Usa. Y cuenta en la Biblia que el arca ya no fue transportada por el momento a la casa de David, sino que la llevaron a la casa de Obed-Edom Geteo. Estuvo ahí 3 meses el arca y Dios prosperó tremendamente a este hombre. Dios le regaló 8 hijos y lo bendijo grandemente por tener la presencia de Dios en su casa. Por supuesto, estoy seguro que guardaron su distancia y respetaron todos los mandamientos y lineamientos que Dios había dado con su arca. El gran mensaje en esta historia es que el ser humano es pecador y no puede estar en contacto con Dios sino a través de un mediador. Usa creyó que su mano era más limpia que el suelo, pero cuando el juicio y la ira de Dios vienen sobre este hombre, hay un mensaje ahí, y es que somos pecadores y nuestra iniquidad es grande delante de un Dios santo. Esta es la primera parte del plan de Dios, mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad. Pero luego vino la segunda parte del plan de Dios. Esta se registra en el Nuevo Testamento. Y esta segunda parte es que Dios envió a su Hijo como mediador y salvador de la humanidad, para que pecadores como usted y como yo, pecadores como el rey David, como Usa, como todos los seres humanos, nos podamos acercar a un Dios santo sin temor de ser fulminados por su ira. Cristo Jesús se hizo hombre para representarnos a los humanos. Vivió una vida perfecta y sin pecado, y cuando da su vida en la cruz, lo hace para pagar por nuestros pecados. De esa manera, los que creen en Él son perdonados de todos sus pecados, pasados, presentes, futuros. Y la vida perfecta que Jesús llevó, su obediencia perfecta a la ley del Padre, nos es imputada a nosotros que creemos en Jesús. De manera que el Padre, cuando ve a un creyente, ya no mira su pecado, mira la perfección de Cristo en él. Dice la Biblia que en eso se ha perfeccionado el amor, en que no tengamos temor el día del juicio, sino que sepamos que tal como Él es, tal como Jesús es, nosotros somos aquí en la tierra. Que sepamos que Dios nos mira con la perfección de Cristo, porque estamos unidos a Él por la fe. Cuando Cristo muere en la cruz, se rasgó el velo en dos. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde nadie podía entrar. Ahí Dios estaba diciendo, mi Hijo abrió el camino para que puedan venir a mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la manera como nos podemos acercar a Dios y no ser fulminados. En ningún otro hay salvación. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él dio su vida en rescate por muchos. Así que ahí tenemos las dos partes del plan de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero nos muestra que somos pecadores, que podemos morir fulminados como Usa, porque Él es un Dios santo. Pero luego nos muestra el camino para poder disfrutar de la presencia de Dios, y es a través del sacrificio de Cristo. Ahora los creyentes somos como Obed-Edom, somos como ese rey David que anhelaba tener la presencia de Dios en su casa. Ahora la presencia de Dios ya no es motivo de temor, porque Cristo ha quitado el pecado que nos separaba de Dios. Ahora podemos recibir esa gran bendición que recibió Obed-Edom. Podemos ser prosperados y bendecidos por el favor y la gracia de Dios. Ahora la presencia de Dios es nuestro más grande tesoro. ¿Cómo vivimos a la luz de esta verdad? Ponga su fe en Jesucristo. No tarde ni un día más. Deje que Cristo sea su Salvador y su mediador. En segundo lugar, si ya hizo eso, disfrute de la presencia de Dios todos los días. Hoy usted se puede acercar a Él, le puede orar. Dios le escucha y le responde. Dios es su Padre que le ama. Dependa de Él en cada decisión. Pídale su sabiduría, su fuerza, su poder, su victoria. En tercer lugar, cuéntele a otros de Jesús.
porque solo en Él tenemos salvación.